El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Un mes más, aquí estoy, Carlos Rojas, acompañándoos para hablar de fútbol, para hablar de tecnología, para hablar de todo el desarrollo que se está produciendo en nuestro deporte favorito. Y hoy la verdad es que va a ser un programa muy interesante, como todos. Pero atención, porque vamos a hablar con un experto en tecnología analítica y deportiva. Y no de cualquier club, sino del Real Club Deportivo de La Coruña, con Nacho Lourido, que es director del departamento, que tiene una gran relación con el club coruñés, y la verdad es que creo que nos va a quedar un programa muy entretenido y muy, yo creo, pedagógico sobre lo que es este departamento, ¿no? Quizá no tan conocido como el de metodología o el de innovación que hemos ido tratando aquí, ¿no? Entre otros en los últimos podcasts. Por supuesto, también vamos a tener un ratito para hablar de fútbol con Cristian Cano en La Lupa. Hoy vamos a analizar a Thomas Tuchel, ese entrenador que yo creo que siempre es el gran olvidado de la lista de grandes entrenadores de la actualidad. Tiene una Copa de Europa con el Chelsea muy meritoria en 2021 y allá donde va siempre hace un trabajo espectacular. Y yo creo que es el epítome, sinceramente, del fútbol moderno. Por tanto, vamos a intentar conocer en esa sección un poco los secretos de su éxito, por qué le va tan bien y a dónde puede ir Thomas Tuchel, que ahora mismo, recordemos, está sin equipo. Todo eso y mucho más en la edición de hoy del Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Comenzamos. El Quinto Corner, un podcast de Boon Sports. Y hoy, en el Quinto Corner, nos visita Nacho Lourido, el director del Departamento de Tecnología Analítica y Deportiva en el Real Club Deportivo de La Coruña. La verdad es que hoy, pues normalmente ya sabéis que vamos conociendo siempre personas de diferentes clubes, pero también diferentes perfiles. Y en este caso, pues hoy toca volver un poquito a la tecnología, ¿no? Y ver cómo se aplica en este caso en el deporte, en el fútbol, con Nacho. ¿Cómo estás? Muy buenas, Nacho. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Bueno, decíamos, ¿no? Aquí en este podcast hay sitio para todo el mundo siempre, ¿no? Para conocer un poco cómo funcionan los clubes, los diferentes clubes, evidentemente también para conocer, ¿no? El cargo que ocupáis. Así que déjame preguntarte, ¿no? Comenzar por el principio, como aquel que dice. Te he presentado como director del Departamento de Tecnología Analítica y Deportiva en el Depor. Explícanos un poco, ¿cómo llegas a ese cargo actual? Pues mira, yo llego, soy informático, hace muchos años que tengo una pequeña empresa de programación y yo era entrenador de la cantera del club. O sea, llevaba 3 años entrenando en los cadetes del club, el primer año en el cadete de primer año y los 2 siguientes en el cadete de segundo año, y desde esa posición, desde ese puesto, pues elaboré la base de datos de captación solo para fútbol base. Y al final, pues me pidieron también que empezara a hacer algo para el fútbol profesional, bueno, para ordenar un poco el tema de los ojeadores, y empecé a hacer ese trabajo. Y cuando en el club aterriza a banca, que se hace con la propiedad del club, capitalizando la deuda que teníamos, pues se me plantea, oye, estás llevando toda esta parte, toda la parte tecnológica, digamos, que era como el que me encargaba de que si las cámaras, que los GPS, pues me preguntaban. Bueno, pues les pareció que el promocionar a la gente dentro del club podía ser una buena idea, y una de las personas que promocionaron fue a mí. Y de repente pues dejé de entrenar en la cantera, que la verdad es que me gustaba mucho. Y entonces pues se creó este departamento y me dijeron que para dirigirlo, y eso fue pues al principio de la temporada pasada. O sea, esta es mi segunda temporada en el cargo. Bueno, la verdad es que ya llevas una temporada de background, seguramente. No sé si las cosas han cambiado mucho, Nacho, desde cuando empezaste. ¿Han ido cambiando las cosas? ¿Ha sido reto? Ya no digo en el del cargo en sí, sino también en tu manera de trabajar. ¿Has ido adaptándote al puesto? ¿Ya lo has moldeado a ti? ¿O en realidad es muy parecido a lo primero que te encontraste?
No, cambió mucho. Cambió mucho porque al final, quiero decir, cuando empezamos, yo empecé con un trabajo muy enfocado a la parte de scouting, que era lo que llevaba haciendo más años, y de repente ya cambié de ir a la ciudad deportiva a venir a las oficinas centrales, y ya a nivel transversal pues ya empecé a trabajar con el departamento comercial, con el departamento de comunicación, con el departamento de imagen, y ya digamos que ya tengo menos peso en la parte de captación, digamos, porque la herramienta ya cada vez requiere menos retoques, y más en otros ámbitos. Y uno de los principales, que es el que más tiempo me ocupó este primer año, fue en toda la digitalización de la parte de la academia, que bueno, pues teníamos todo muy bien estructurado, todo muy bien ordenado, la gente trabajaba muy bien, pero no teníamos digitalizado todos los procesos, y eso fue lo que más me ocupó en este año y medio, más o menos, que llevo en el cargo. Sí. Para acabar de entenderlo, ¿no? Ahora explicabas un poco, ¿no?, cómo se desarrolla y cómo se vertebra, ¿no?, este cargo tuyo. Para ponernos en situación, tú cuando te levantas, pero cuando llegas a tu puesto de trabajo, explícanos un poco cómo es tu día a día, ¿no? Cómo suele ser un poco un día a día normal, evidentemente. Bueno, yo normalmente a principio de semana, los primeros días, lunes y martes, preparo con la gente que tengo en el departamento informes de los rivales, porque preparamos un informe de datos del rival del primer equipo, que se lo mandamos al departamento de análisis para que ellos después profundicen más o menos según lo consideren. Es un análisis colectivo y un análisis individual. Después, transversalmente, pues tengo cosas pues como sacar los datos del GPS para activos comerciales, por ejemplo, que tenemos que sacar pues el jugador más rápido del mes o el jugador más rápido del partido. Estamos también preparando proyectos con la universidad, trabajando en proyectos de digitalización, y también TFMs y TFGs, pues tutorizarlos y ver cómo van y bueno, avanzar un poquito. Siempre hay alguna modificación en las bases de datos de captación que decía, tanto en la fútbol de base de la cantera como en el fútbol de fútbol base profesional, pues actualizar datos de proveedores, sacar algún script nuevo. En la parte de digitalización de la cantera siempre hay algo, pues a lo mejor de repente pues tenemos todo el tema de las cámaras de la digitalización, pues quieren meter una nueva categoría para intentar automatizarla, o en la parte de entrenamientos pues de repente falla el tema de la herramienta de dibujo, y pues hay que intentar buscar algún proveedor que nos dé alguna cosa mayores, etcétera, etcétera. Y desde eso hasta, bueno, pues actualizar datos me lleva mucho tiempo también, porque hay que limpiarlos, tanto en fútbol base como en fútbol profesional, hay que prepararlos para base de datos, y eso al final me ocupa bastante, sí. Y después pequeñas cosas, pues pruebas de concepto con proveedores, tecnologías nuevas que estamos utilizando para probar, pues de repente una nueva herramienta para medición de redes sociales, pues hacer unos tests, un partido concreto para ver qué métricas nos salieron. Bueno, digamos que no me aburro, ¿eh? Siempre hay cosas. Sí, la verdad es que... Madre mía, ¿eh? Sí. Acabas de enumerar unas cuantas, desde luego. Sí. Ahora comentabas, Nacho, ¿no?, antes, que llevas un año, ¿no?, prácticamente en esta labor. Tú a día de hoy, entiendo que te sientes muy cómodo, ¿no?, pero ¿hacia dónde ves que va tu carrera, ¿no?, tu futuro no sé si en el club, en el propio Depor o más allá, ¿no? ¿Te sientes cómodo en esta posición? ¿Te ves muchos años como director del Departamento de Tecnología y Analítica y Deportiva? No, la verdad es que estoy feliz. Hay que poner el primer paso, que es importante, es que yo soy del club. O sea, soy aficionado desde que nací. Es mi equipo, es el equipo de mi ciudad. Claro, y eso al final, para mí trabajar para el club de mis amores es un plus. Y yo creo que al final es lo que hace que funcione este club, es que todos los que estamos aquí queremos al club. Eso yo creo que al final, independientemente de que yo mañana pudiera ser un profesional de otro club, que quiere decir que esa motivación ya, digamos que cubre todo lo demás. Yo creo que el departamento le queda mucho por avanzar. O sea, ten en cuenta, primero hay una cosa importante, es que yo muchas cosas que estoy haciendo es para digitalizar la cantera, para la academia, porque son cosas que al final nosotros somos un club que tenemos que tener nuestra base en la cantera, porque al final, tal como está el fútbol estructurado hoy en día, el fútbol profesional cada vez es más complicado.
el primer equipo está fuera de, digamos, lo que es el fútbol profesional. No quiere decir que no sea un equipo profesional, pero no estamos en una liga denominada como profesional, con lo cual donde va todo nuestro desarrollo es a subir a la segunda división, y en la segunda división, evidentemente, todo lo que estamos haciendo ahora de digitalización del primer equipo, de análisis de rivales, de análisis individual, de análisis de nuestro propio equipo, evidentemente con las herramientas que te provee el fútbol profesional, todo eso, creo que mi ocupación va a ir mucho más hacia ese lado. Incluso en el tema de scouting, es muy diferente el scouting que hacemos ahora, o el que yo puedo ayudar puntualmente cuando me pide algo la Secretaría Técnica, que el que podría hacer una vez que estemos en el fútbol profesional. Y a otros niveles, es verdad que en otras cosas, como es el estadio, los aficionados, nosotros da igual que estemos en primera ref que en segunda, vamos a tener 25.000 socios probablemente y 20.000 en el estadio todas las semanas, que es lo que tenemos ahora prácticamente. Es decir, en ese aspecto, como institución, eso lo voy a notar menos, pero sí que en todo el tema de digitalización que estamos haciendo, con más presupuesto va a ser todo mucho más fácil, se van a abrir nuevas vías, muchas cosas que no podemos hacer ahora por restricciones presupuestarias con empresas que nos parecen súper interesantes y con las que hacemos pruebas de concepto. Una vez que estemos en segunda división o en primero, esperemos que algún día también, va a ser mucho más fácil hacernos cargo. Entonces, bueno, creo que no solo yo, sino que todo el club al final estamos yendo hacia profesionalizarlos lo mejor posible para llegar al fútbol profesional con unas bases mucho más sólidas para permanecer en él, ¿no? Que es un poco la idea de todo lo que estamos haciendo, que es el objetivo de nuestro trabajo. Precisamente ahora te iba a preguntar, ¿no?, por el momento del club, pero yo creo que más o menos con esto, ¿no? Sí. me lo dices. Evidentemente la idea, ¿no?, es llevar cuanto antes al Deportivo, ¿no?, a lo más alto. Y en este sentido también es muy importante, ¿no?, estar a la vanguardia un poco de todo lo que se está llevando, ¿no?, en el mundo del fútbol internamente, digo, no digo lo que vemos desde fuera, sino más bien lo que veis desde dentro, ¿no? Yo la verdad es que cada vez alucino más, ¿no?, con la de departamentos y cómo la tecnología, ¿no?, y el estudio, el análisis cada vez es más profesionalizado, y eso la verdad es que creo que ahí, ¿no?, si por ejemplo tenéis ese objetivo que comentabas, creo que es muy importante, ¿no?, para poder adaptarte y poder volver cuanto antes a primera, ¿no? Respecto a lo que es el deporte, tú que eres muy fan, ¿no?, y que eres aficionado y que además lo conoces ya desde dentro, ¿qué me puedes decir del club? Porque no sé si has estado en algún otro lado parecido en ese sentido, pero ¿qué es lo que hace al Deportivo tan especial? ¿Cuál es la particularidad del club con la que harías esa mención de especial? Pues, a ver, yo creo que lo que nos hace especiales es nuestra gente. O sea, me refiero, al final sé que puede ser un poco manido, pero la idea, yo creo que es un poco por donde trabaja el club, es que nosotros con 25.000 abonados, o casi, creo que faltan 100 ahora mismo, pero bueno, casi 25.000 abonados en primera ref, con lo que te decía antes, 19.000 espectadores de media en el estadio. En tercera división, lo que tenemos que entender es que el Deportivo es un club profesional, aunque su primer equipo no juegue en una categoría profesional. Eso nos obliga a todos, porque hay que decir, aquí somos muchos, es decir, el Deportivo tiene más de 100 empleados. Es decir, nos obliga a todos a que el Deportivo por sí mismo sea una marca reconocible, aunque puntualmente, y esperemos que sea el menos tiempo posible, estemos fuera de ese fútbol profesional. Lo que nos hace diferentes precisamente es eso. Nosotros no dejamos de ser profesionales porque de repente pasamos a una crisis deportiva, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir creciendo como club, aunque no estemos en una categoría profesional. Yo sé que a veces desde fuera es difícil de entender, pero aquí el apoyo que da la ciudad, que da las instituciones, que da todo el entorno que rodea al equipo en estas divisiones donde metemos 20.000 personas o 18.000 personas a ver un juvenil el año pasado, es lo que nos hace un poquito diferentes. Es decir, que sobrevivimos en las peores circunstancias de nuestra historia a nivel deportivo, que son estas, porque la entidad está protegida por sus aficionados. Entonces eso es lo que al final nos obliga a seguir, a estar ahí. Eso es lo que nos hace diferentes. No digo que, o sea, admiro a muchas aficiones de España, hay muchas ciudades muy futboleras como puede ser Coruña, hay muchísimas, sí, pero creo que el caso nuestro ahora mismo es prácticamente único en el mundo. Lo acabamos de ver ahora con Lucas Pérez, que todo el mundo hablaba del Totalmente, tema, cómo un jugador se puede bajar 2 categorías por venir aquí. Pues ese es nuestro ADN diferente, y aunque ahora hablemos de tecnología, hasta desde la tecnología lo tenemos que tratar desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que hacer que la gente venga al estadio, sea feliz, que todo el entorno vayamos todos en el mismo camino,
camino, y parece que a veces separamos la tecnología del sentimiento, y la realidad es que no, es que todos los que estamos aquí trabajamos somos conscientes de que estamos representando a muchísima gente, aunque los que estén en el campo pues puntualmente no estén en la categoría que se merezcan, ¿no? Eso no sé si lo expliqué bien, pero yo creo que eso es lo que nos hace un poquito diferentes. Cabeza y corazón, ¿no, Nacho? Sería, en este caso, decir, la pasión en el campo y en las gradas, por supuesto, ¿no? Sí. Pero no podemos ser ciegos y no podemos dejar de mirar a lo que se está haciendo en el mundo del fútbol, ¿no? Y en el mundo del fútbol cada vez es más importante la tecnología. Es muy interesante esto que comentas, la verdad, porque yo no sé cuál es la estrategia que tenéis en el club en materia de, por ejemplo, puede ser, ya no te hablo de tecnología solo, innovación, porque innovación abarca muchos departamentos, no solo de tecnología. Y no sé, ¿cómo se integra esa estrategia dentro de la visión global del club que tenéis, que ahora comentabas? Claro, pues un poco, yo la definición que acabas de dar de cabeza y corazón es fundamental. Es decir, nosotros, especialmente que la entrada de Abanca, que es un banco, a salvar el club en su momento, lo que ellos hicieron una apuesta muy clara, porque vienen del mundo empresarial, no vienen del mundo deportivo. A veces parece que el mundo empresarial es como mucho más, no sé cómo decir, cartesiano, ¿no? Y tiene más... Entonces dicen, no, lo primero que vamos a hacer es que todos los procesos sean... Que profesionalizar el club. Ya sé que esa palabra abarca muchas cosas, pero creen que la innovación es fundamental para que todos los procesos que se hacen en este club se hagan de manera, se digitalicen, se puedan objetivar, se puedan medir, se puedan rectificar. Todo eso pasa por una digitalización en general de todos los procesos. Empezando por nuestra cantera, que quizás fue el primer paso y el más importante en el departamento. Entonces, la propiedad del club tiene claro la innovación. ¿Hacia dónde vamos a innovar? Pues somos nosotros a nivel tecnológico, a nuestro nivel, o sea, grabamos todo lo que se entrena, tenemos GPS hasta el juvenil B, o sea, todas las categorías. ¿A qué me refiero? Deportiva Banca, primer equipo, Fabril, juvenil A, juvenil B. Todos los entrenamientos de todos los entrenadores, todos los test individuales de los chicos, todo eso, aunque todo eso lo tenemos registrado, cada vez se registran más cosas, se miden, traemos a universidades a hacer estudios con nosotros. Pues hace poco estuvimos con la CEU San Pablo haciendo un estudio, una técnica de carrera, por ejemplo, para nuestros chicos. Trabajamos con la Universidad de Coruña con la grado de inteligencia artificial, con el grado de ciencia de datos, para ver cómo va a ser el futuro, cómo podemos prever o predecir lo que vamos a hacer en el futuro, cuando podamos tener, por ejemplo, el tracking óptico de un partido. Todo eso va a la idea de vamos a intentar que la pelota no entre o que pueda no entrar, minimizarlo con todo lo que rodea al fútbol, es decir, con toda la profesionalización que hay alrededor. Tenemos muy buenos profesionales, los tuvimos siempre, antes de que se digitalizara también. Entonces, en innovación, pues cada vez poner más medios, participamos de proyectos europeos también de innovación para poder conseguir financiación, estamos intentando nosotros mismos vender la formación o meternos a vender formación para tener un retorno. Este año empezamos a hacer también el tema de la OTT de la cantera para poder tener un retorno, y ese retorno al final es retroalimentar al club para que digamos que mi departamento sea sostenible, para entendernos. Entonces, entra dinero, invertimos en proveedores nuevos, en nuevas tecnologías, en nuevos proveedores de datos, etcétera, etcétera. Y hacia ahí va el camino, porque aunque después al final todo se mueva por sentimientos, porque todos conocemos el fútbol, detrás en el back office tiene que haber un trabajo que soporte todo eso para que, oye, pues si el destino nos vuelve a bajar o que no subamos, pues que el club sea sostenible igualmente. No, totalmente, ¿no? Es un reto brutal, ¿no? Y ahora escuchándote me queda más claro lo que yo mismo había dicho antes, ¿no? De que la innovación, ¿no? Es mucho más que tecnología, ¿no? Sino que es estar al tanto de todo, ¿no? Y precisamente incluso en aspectos, ahora que pienso, ¿no? Que luego trataremos más adelante, como es el tema del engagement, ¿no? De que la gente también esté en el día a día, aunque es verdad que en ese caso en el deporte tenéis una ventaja, ¿no? Y es la fidelidad que he dicho tú antes, ¿no? Que la gente de por sí es muy fiel, no hace falta que la enganches, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, vamos a hablar del club, si te parece. Porque no sé cuáles son las mayores satisfacciones y desafíos de tu trabajo en el deportivo hasta ahora y bueno, explícanos, ¿no? Cómo mantienes tu motivación y entusiasmo por el trabajo en el día a día, aunque por lo que nos has comentado ya veo que muy difícil no es, ¿eh, Nacho? Sí, a ver, lo que te digo es que yo todo lo que huela deportivo me emociona. La mayor satisfacción es sentirte parte de las cosas que pasan, es decir,
independientemente que además yo entrené en la casa, o sea, conozco a los chicos, ayer eliminamos al Villarreal en Copa del Rey de juveniles, estamos entre los 4 mejores de España en la Copa del Rey, hace 2 años fuimos campeones de España de juveniles. A mí todo lo que tiene que ver con la cantera me apasiona. Formarme parte, estar en el proceso, que además lo viví en primera persona, porque entrené a muchos de los chicos que, bueno, casi todos los que estaban ayer en el campo del Villarreal jugando el partido, pero aparte de sentirme, me siento parte del proceso en todo lo que hago en el día a día, ¿sabes? No, es un trabajo tecnológico, pero que no me aleja del fútbol, que al fin y al cabo es mi pasión. Entonces yo ver que le estamos registrando los datos de GPS a los chicos, que le hacemos test de maduración para ver cómo desde Fútbol 8 queda la edad que tienen real o la edad que para esperarlo si hace falta, ese cuidado del chico que al final se consigue con herramientas de digitalización, porque al final todo esto se hace a través de procesos y de software y de algoritmos, etcétera, y de scripts. Formar parte de todo eso es una satisfacción absoluta. Entonces, ayer cuando ganamos o cuando ojalá ascendamos al final de temporada o cada éxito del Deportivo Abanca o del primer equipo del juvenil, es la motivación que tenemos todos aquí. O sea, ayer estábamos trabajando en las oficinas y por las tardes teníamos el partido de todos viendo al juvenil, ¿sabes? Me refiero, es como que independientemente de que nuestro trabajo pueda estar alejado del verde, que el mío ahora está más alejado, yo estaba la semana pasada mientras hacían los test de velocidad estos mismos chicos para los test de carrera con la universidad, ¿no? Me refiero que al final es sentirse parte de eso, porque si no a veces parece que que somos ratas de laboratorio y yo, bueno, pues evidentemente vengo del campo, esa parte la extraño, porque la extraño, claro, de no entrenar, y sentirme parte de los éxitos del primer equipo, de los éxitos del juvenil, del Depor Abanca, de los niños, de toda la parte social también que tiene el club con la fundación, y sentirme parte pequeña de que ahora todo el mundo pueda ver la cantera cuando juega en casa, que estemos que tengamos como el otro día 7.000 espectadores en directo en YouTube cuando le ganamos al Atlético de Madrid, toda esa parte que me siento una pequeña parte con todos mis compañeros, para mí es una satisfacción enorme. Totalmente, ¿no? Es que además, fíjate, incluso con el tema del juvenil, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que estabais ahí todos viéndolo. Yo creo que al final la ilusión es lo que mueve cualquier trabajo. Ya no te hablo de fútbol solo, de cualquier trabajo en cualquier ámbito, pero en vuestro caso además no es una ilusión que bueno, tiene fundamento, ¿no? Y claro, me parece muy, muy interesante, ¿no? Lo que comentas. Está claro que aún así, en el día a día, pues hay que seguir ahí, ¿no? Hay que seguir compitiendo, ya no solo futbolísticamente hablando, sino también pues con otros clubes que también quieren llegar, ¿no? O que no quieren bajarse, ¿no? De la élite, pero yo creo que la clave está en ser el mejor innovando, ¿no? Uno de los puntos más importantes, desde luego. Así que no sé si a la hora de innovar hay barreras importantes, ¿no? que están ahí y a lo mejor que podáis tener vosotros, ¿no? que sean difíciles de superar y no sé, se me puede ocurrir el presupuesto, ¿no? La logística, la versión al cambio, a las nuevas tecnologías también, no sé. ¿En el deporte tenéis alguna barrera que digas, esta cuesta especialmente? Bueno, yo soy un privilegiado, pero yo te digo, por el tema que te decía, ¿no? De que nuestra propiedad lo tiene muy claro. ¿Sabes? Yo creo que a veces, evidentemente, la prioridad aquí, yo a veces lo digo y lo comento en broma, ¿no? O sea, yo que yo pueda tener un retorno en alguna acción de unos eurillos para que el departamento no tiene comparación ninguna con que mañana vendamos a un jugador por 2 millones de euros o subamos de categoría y la televisión nos dé X millones de euros, ¿no? Evidentemente es una gota en un vaso lo nuestro. Pero tienen claro que la innovación, que sin innovación no conseguimos nada. Evidentemente limitaciones, la presupuestaria existe, porque yo evidentemente me gustaría tener proveedores que ahora mismo en primera ref ya creo que probablemente estamos trabajando con cosas que no trabaje nadie de nuestros rivales, pero aún así me encantaría tener proveedores que no puedo pagarlos, porque es verdad que no podemos pagar algunas cosas que algunos proveedores que ahora mismo en esta fase son caros, porque el departamento tiene un presupuesto, y evidentemente hay una aversión, siempre hay. Es decir, hay sectores del fútbol que todos sabemos, que sobre todo a nivel profesional, que es más difícil, que es una barrera que hay que ir poco a poco tirando, un muro que hay que ir tirando poco a poco. En eso, más que nada, por la premura que tiene el ascenso, es decir, aquí en el día a día, con la cantera, por ejemplo, el retorno es muy fácil, los técnicos es muy fácil trabajar con ellos porque en una etapa formativa, evidentemente, la prioridad es que los chicos pues estén lo mejor posible atendidos, desde el control de las lesiones o de su historial clínico hasta cómo se encuentran ellos a nivel de ánimo para saber si los chicos pueden tener algún problema o tal, pues todo lo intentamos tener registrado. Y en el fútbol profesional todo es más difícil porque los tiempos siempre se acortan porque hay que ganar el domingo y cuando no ganas ese domingo, claro, sí que hay que ganar sí o sí. Entonces, bueno,
evidentemente va todo más despacio. A nivel de secretaría técnica, yo creo que el trabajo que yo les aporto les es de utilidad en los mercados concretos, en el de invierno y el de verano, para hacer listados de futbolistas, informes individuales, etcétera. Y a nivel de primer equipo, bueno, pues yo ahí mi interlocutor es el departamento de análisis, que es un departamento de análisis que montamos nosotros desde el departamento de innovación. Y bueno, yo les hago parte de sus informes, pero que basan en un 99% en el vídeo y en lo que el primer entrenador, el segundo entrenador consideran prioritario. Ahí, pues vamos más despacio. Evidentemente, en el fútbol, lo volvemos a la pregunta anterior, cuando estemos en el fútbol profesional y tengamos herramientas como Media Coach, seguro que será todo más sencillo, y ahora aportamos pues lo que podemos con los proveedores que tenemos y con los tiempos que manejamos, ¿no? Y evidentemente es una barrera, pero bueno, es una barrera conocida, vaya, no es nada que nos sorprenda. El quinto córner. Volviendo al campo de la tecnología analítica, no sé si nos puedes avanzar o contar algún proyecto o iniciativa que estéis llevando a cabo, que quieras compartir, ¿no?, también con nosotros en el club, en este sentido, en el de la tecnología analítica y deportiva, y qué impacto tiene, ¿no? Cómo contribuye a ayudar al equipo a no sé si a la hora de tomar métricas, no sé, un poco cuál es el resultado. Yo tengo cierta obsesión por el análisis automático, me refiero, ahora mismo tenemos evidentemente con el tema de los GPS, tenemos primer equipo Deportivo Abanca, que es el femenino, Fabril, el filial, el juvenil A, juvenil B, lo medimos toda la parte condicional, bueno, lo que nos permite los GPS, tenemos los test que le hacemos a los jugadores, y es verdad que tenemos cámaras inteligentes que nos dan cierto eventing, bueno, pues que nos ayudan el día a día, pero que no es suficiente. Hacia donde estoy intentando avanzar es al futuro de llegar al fútbol profesional y poder a lo mejor algún día tener el tracking óptico de nuestros partidos y de los rivales. Entonces, de la mano de la Universidad de Coruña, pues estamos haciendo un proyecto. También intentaremos englobarlo a lo mejor en algún proyecto de Erasmus, en un proyecto, bueno, pues de análisis lo más automático posible. Yo vengo yo soy entrenador, sé lo difícil que es eso, pero sí que me obsesiona un poco y creo que además por ahí va a ir las tendencias de un futuro, ya me adelanto a lo mejor a una posible pregunta, a que automáticamente podamos en el menor tiempo posible tener por lo menos 4 ítems, 5 ítems a nivel de estructura, presiones, inicios de juego de forma automática. Más allá, evidentemente, de que al tener el tracking óptico vamos a tener los datos físicos del rival, etcétera, etcétera. Por ahí, yo es donde estoy intentando. Hemos creado el Depor Innovation Center, que es una parte del departamento para proyectos de innovación, y estamos intentando, en este caso, de la mano de la universidad. También la Liga nos está ayudando dándonos archivos y datos que nosotros ahora mismo no tenemos acceso a ellos. Y por ahí es el proyecto que ahora mismo no es el que más me ocupa, no te voy a mentir, porque en verdad yo lo estoy tutelando, lo que están haciendo profesores de la universidad con alumnos, pero sí que es el que más me ilusiona, sin duda, sí. Uh-huh. No, desde luego, la verdad es que tiene bastante recorrido, ¿no?, por lo que comentas en este sentido. Está claro que la tecnología, ¿no?, ha llegado al mundo del fútbol para quedarse. Yo no sé si a vuestra forma de entender desde el club la relación entre el personal técnico, la tecnología, ¿no? Cuando hablo de personal técnico me refiero a entrenadores, preparadores físicos, ¿no?, a todos los formadores y preparadores que hay en el club. No sé cómo debe ser esa relación, ¿no?, entre el entrenador y la tecnología, porque está claro que es un poco el reto del futuro, ¿no? Ahora que ya ha venido para quedarse, como te comentaba, hay que saber si va a ser un punto de apoyo, un encaje, el centro de todo, ¿no? No sé, ¿dónde ponéis la visión vosotros en el Depor como club en este sentido? Claro, ahí sí, nosotros, a ver, en la parte de academia, que insisto mucho porque creo que no se da importancia suficiente, pero nosotros aquí se la damos porque al final vemos que tenemos unas generaciones muy buenas ahora mismo y que puede ser un patrimonio del club que nos dé réditos en el futuro. Es todo fácil porque nosotros marcamos las pautas, o sea, a nivel para que todo el proceso metodológico y de captación se haga como nosotros lo pedimos, o sea, como nosotros, es decir, la parte de innovación, o sea, mi departamento con el jefe de captación, con el director de metodología, con el director de la cantera, marcamos las pautas y ahí la receptividad de los chicos y de los entrenadores es máxima.
O sea, porque además muchos vienen de clubes no profesionales y ellos mismos sentirse profesionales usando una cámara automática, grabando los entrenamientos, con una metodología pautada, poniéndole GPS a los chicos, etcétera, etcétera, pues ellos se acercan al mundo profesional y lo reciben con las manos abiertas y encantados y da gusto trabajar. En el plano profesional, el departamento es un poco diferente. Servimos de apoyo a las demandas que nos plantea tanto el cuerpo técnico como la secretaría técnica. Entonces ahí cuando nos plantean nos plantean, por ejemplo, un estudio del balón parado que estuvimos haciendo de todo el año pasado para ver pues aún lo estamos terminando, pues si se saca una pierna cambiada, pierna natural, cosas que tienes que hacer con visualización y registro automático, bueno, pues ponemos a gente a hacer eso, pues una demanda concreta que tiene pues la Secretaría Técnica en este caso, para que hagamos un trabajo de estudio para el club, para el futuro. Entonces ahí sí que funcionamos un poco más bajo demanda. Y en la academia no, la verdad es que tenemos la facilidad de marcar nosotros las pautas, pero que se marcan en común acuerdo con metodología, con captación, con la dirección y que siempre son bien recibidas. O sea, no nosotros de repente llegamos a hacer una prueba de concepto y le ponemos, no sé, un casco en la cabeza a un jugador y lo tenemos una semana entrenando y bueno, y todo son facilidades. La gente de preparación física, que yo creo que en el tema de tecnología llevan tantos años de ventaja, porque hace muchos más años que digamos que ellos la medición, que creen en la medición, digamos, también cualquier proceso que les planteemos, cualquier prueba, también la reciben, o sea que es muy cómodo, es muy cómodo. O sea, en ese caso, con los entrenadores, ya te digo, muy fácil. Y con la parte profesional, bueno, un poco a demanda, porque sabemos que la prioridad es otra. No, en este caso, la innovación, entre comillas, quedaría en un segundo plano. Yo esto lo comparo mucho, y el símil no sé si es el ideal, pero es un poco cuando te hablan de la educación en los países nórdicos, de la educación en primaria, ¿no? Con los niños más pequeños, donde los profesores tienen otras prioridades que después en la universidad, ¿no? Donde el profesor ya es, bueno, espera, a mí déjamelo todo preparado y yo llego y tal. Bueno, pues aquí es un poco funciona igual. Sí. En cualquier caso, respecto a esto que me decías, ¿no? Veo que lo tenéis muy, muy establecido y muy claro. Solo por curiosidad, ¿el uso de la tecnología ha ido claramente en aumento? ¿Sigue yendo en aumento hoy en día en el club o se ha estabilizado, podríamos decir? No, que va, sigue en aumento. O sea, es decir, lo que el presupuesto nos permite. O sea, si tuviéramos 7 cámaras más, las estaríamos utilizando. Mejor aún, ¿no? Sí, o sea, yo me vuelvo loco para hacer un cuadrante todas las semanas con 4 cámaras automáticas. O sea, tenemos Veo y tenemos Pixelot, no se puede hacer publicidad, pero bueno, es verdad que tenemos esos formatos de cámaras y tenemos que ir distribuyéndolas para que todo el mundo tenga, pero es que igual la usa el primer equipo por la mañana y por la tarde el infantil B. Es decir, al final tenemos que hacer números, pero sí, más que tendríamos, más que usáramos. Igual que los GPS, tenemos los juegos de GPS para los equipos que te dije, pero de vez en cuando, pues oye, al cadete A nos interesa medirlo por algo concreto, una semana, un microciclo, y bueno, pues tenemos que turnarlos, sí, o sea, más que tuviéramos, más que se usaría. Y a nivel de software igual, o sea, lo que utilizamos, lo estamos utilizando diariamente, o sea, yo vengo del mundo de la empresa y hay CRMs que se usan menos de lo que usamos nosotros la plataforma de entrenamiento, por ejemplo, o la de captación, que cada fin de semana igual se meten 100 niños, 100 valoraciones ahí y a lo mejor otros tantos profesionales. Sí. No, está claro que sí, que va en aumento en el deportivo. Ahora mencionabas el tema de las cámaras y demás, pero ¿cuáles son los principales indicadores que utiliza vuestra tecnología para medir el desempeño de los jugadores? Bueno, nosotros en la base, aparte del tema de GPS y que con las cámaras inteligentes tenemos cierto eventing, tagueamos algunos partidos, es una entrada, digamos, manual, y después en la cantera hacemos muchísimos tests según las edades, sobre todo a nivel condicional, que vamos registrando también en una plataforma, o sea, test de todo tipo. Y en el fútbol profesional, pues aparte evidentemente de los GPS y de que hay algunas mediciones que hacemos de test también desde el departamento de preparación física, pues ahí ya nos alimentamos de los proveedores, que claro, nuestra categoría se resumen en Instat y Wisecout, no tenemos otros proveedores ahora mismo, y bueno, pues de ahí todo el eventing de cada partido y todo
y todas las estadísticas, bueno, pues las vamos ordenando, las tenemos ahí para a veces incluso de la dirección general te pueden pedir alguna cosa concreta y, bueno, es la forma, la medición la hacemos desde ese punto de vista. A nivel y después análisis de vídeo, evidentemente, pues hay un análisis de vídeo propio, análisis de vídeo de rival, que se hacen pues con el tagueo habitual de los softwares de análisis de vídeo. No, entiendo que con esto, ¿no? Con todas estas iba a decir tecnologías, esas herramientas que utilizáis, también identificáis, ¿no? Los problemas, ¿no? Los debes un poco de cada uno, ¿no? Y corregís debilidades, ¿no? de los jugadores, es decir, hacéis esta pedagogía después. Sí, a ver, la verdad es que basamos casi todo en la observación. Entonces, lo que sí hacemos es y lo que se fue mejorando mucho es el tema de tener esa observación registrada. Y a partir de ahí, evidentemente, pues hay jugadores que son como en la cantera, pues hay jugadores que tienen pues un plus por la edad o por el potencial y pues oye, pues tienen un informe individual que se les hace llegar y el fútbol profesional, bueno, pues depende un poco el míster, a veces se le hace un informe individual también que se les hace llegar a ellos, a veces informe de rival individual, digamos de su par, que también se le hace llegar a ellos, pero sí, la idea es, sobre todo en la parte de fútbol base, pues registrar absolutamente todo, ir haciendo análisis DAFO, pues cada 2-3 meses y, bueno, y evidentemente corregir aquellas cosas que hacen mal y intentar que las que hacen bien las sigan haciendo bien, sí, pero casi todo es una observación desde la observación, porque hay cosas que son muy difíciles de medir, digamos, el vídeo sí, pero al final la observación del técnico es lo que nos da ahora mismo más valor. Antes cuando estamos hablando del tema de las cámaras, ¿no? Que tenéis, de los chalecos, bueno, en fin, de todo lo que utilizáis, ¿no? En el Depor está claro que, bueno, por ejemplo, lo de la inclusión de chalecos GPS para medir el tema físico, ¿no? Ha sido un cambio importante a la hora de analizar los partidos. También, por supuesto, esas cámaras inteligentes que decías. Tú, personalmente, ¿hacia dónde crees que van a llegar a evolucionar estas herramientas tecnológicas en el fútbol? Yo, un poco es lo que te decía del proyecto que estamos haciendo con la universidad. Yo creo que sobre todo a nivel de, bueno, el Big Data, o sea, ya es evidente que cada vez los equipos de todas las divisiones tenemos más capacidad de tener datos de más ligas y sobre todo para el tema de captación yo creo que ya hace mucho tiempo que no está en discusión y donde nos queda un paso que dar es en el análisis táctico, ¿no? Ahí están saliendo softwares como Cognia, que todo el mundo conoce, Métrica Sports, gente que está haciendo softwares que a través del tracking óptico, que como te decía antes, pues hace un análisis táctico y yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo en la parte de análisis táctico, va a avanzar muchísimo. Ahí, por el medio, pues tendrá que ganar muchas batallas, como le está pasando a todas las herramientas de inteligencia artificial que se están saliendo. O sea, todos nos encontramos todos los días en las redes sociales errores de las herramientas de inteligencia artificial, bueno, porque van aprendiendo sobre la marcha y yo creo que en el fútbol va a pasar igual. O sea, yo te decía antes, pues si yo puedo tener una herramienta que me diga pues que con qué estructura inicia más veces un equipo y dice, no, lo veo en vídeo, vale, pero si yo con la inteligencia artificial consigo que me vea, que en vez de ver 100 vídeos lo haga con un clic y tenga la estructura automática o la estructura que hace cuando un equipo juega con 2 delanteros o si juega con uno, cómo presiona, quién salta la presión, todo lo que te decía antes, que para mí va a ser un avance espectacular, yo creo que el avance que va a estar por ahí, es decir, a medida que la inteligencia humana, entre comillas, del análisis de rival la podamos llevar a la computadora para ayudarnos, siempre en estas cosas hay que ser muy prudentes, evidentemente no se va a sustituir nunca al analista ni al entrenador, pero en la medida que podamos reproducir secuencias que pasan en un campo de fútbol, que sé que es muy difícil porque son muchos jugadores y muchos metros cuadrados, pero en cuanto podamos hacer eso, pues evidentemente más fácil será entrenar, más fácil será analizar el rival, etcétera. Que después choca con todos los argumentarios que yo defiendo del jugador de la calle que coge la pelota y hace cosas diferentes, pero es que una cosa no está en oposición con la otra. Evidentemente, yo lo único que voy a hacer es tener las herramientas o poder tener herramientas de predicción para que mi trabajo se optimice y se haga más rápido. Pero el resto, o sea, al final tengo que ir al campo y tener la pelota y meter gol. Me refiero, no sé si me estoy explicando, pero quiero decir que al final todo el tema de inteligencia artificial es un apoyo para intentar, sobre todo, optimizar los recursos. O sea, los tiempos. Pero lo recibes con los brazos abiertos, ¿eh? Entiendo, o sea, más allá de todo lo que... Pero lo digo porque siempre hay voces críticas, Nacho.
Sí, pero o sea, yo siempre con el tema de los datos y la recopilación de datos y tal, tengo muchas discusiones siempre, ¿no? Y entonces a veces digo, no, es que estamos perdiendo al jugador regateador, se pierde porque las estructuras... Yo creo que eso no es un problema de la tecnología, yo creo que es un problema de la táctica en general. Muchas veces pues estamos intentando que los jugadores sean autómatas y que todo se estructure. Yo no creo que eso sea por tener muy analizado los rivales, ni por tener... No, o sea, no tiene nada que ver. Evidentemente, los jugadores que puedan regatear en una baldosa van a seguir siendo muy útiles, pero eso es medible. Ya sé que suena, pero es medible eso todo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando doy una clase en la Escuela de Entrenadores del Depor y cuando la gente dice, no, es que los datos, la gente, trabajar con datos, y es que los datos, o sea, si no hubiera datos no habría resultado, para empezar. Es decir, que acabaría un partido y habría un comité de expertos que diría, pues yo creo que ganó este, o yo creo que ganó el otro. No, los datos empiezan desde el momento que hay un resultado. A partir de ahí se puede profundizar más o se puede profundizar menos. Pues si tiras más veces a puerta por dentro vas a meter más goles casi con seguridad. Que después hay un partido que un equipo tira una vez y mete un gol y otro tira 15 veces y no mete ninguna. Ya, pero es que los datos raramente explican un partido. Los datos explican una temporada o una secuencia de partidos. Lo que te quiero decir con eso es que a veces parece que yo oigo a muchos entrenadores en ruedas de prensa pues despotricar contra todo lo que tenga que ver con algoritmos y con números, como si eso fuera el demonio, cuando en verdad en el día a día, en un partido de fútbol, si no hubiera eso, no habría ni resultado, ni faltas, ni expulsiones, no tendríamos nada para medir exactamente quién fue el mejor del equipo o si un jugador lleva muchas faltas por reiteración. Ya sé que estoy hablando de ejemplos muy básicos. El tema es que eso puede profundizar o puede profundizar más o puede profundizar menos. Entonces, por supuesto que soy creyente de todo eso, pero también me paso todo el día discutiendo como si los que trabajamos con datos no nos emocionemos cuando un jugador regatea a 7 y después hace una vaselina. O sea, claro que hay jugadores que están por encima de las tácticas y claro que hay, pero hasta los regateadores que todo el mundo habla de que se pierden y que no existen, probablemente con herramientas de inteligencia artificial en un futuro podremos detectarlos mucho antes. O sea, fíjate si creo yo en la tecnología. Sí. Perdona el rollo, pero es que estas cosas... Para nada, no. Es que me parece muy interesante lo que estás explicando, porque además es que creo que va por ahí todo, ¿no? O sea, todo el mundo, ya no digo el fútbol solo, el deporte en general va hacia eso, ¿no? Y saber controlar esas herramientas de medición, ¿no? Y la tecnología, creo que bueno, y saber adaptarte, ¿no? También en el terreno de la innovación a los demás, ¿no? Y adelantarte a los demás, yo creo que es absolutamente clave, ¿no? Y que explica muy bien el recorrido del mundo del deporte, no solo del fútbol, aunque evidentemente lo nuestro es el fútbol. Solo por curiosidad, porque ahora estás comentando, ¿no? Y demás, pero no sé si tú tienes alguna, entre comillas, apuesta personal por alguna herramienta, algún invento, ¿no? Que acabe de revolucionar del todo, ¿no? En el campo de la tecnología aplicada al deporte, ¿no? No sé si hay algo que está en ciernes que tú seguramente lo controlas mucho mejor que yo, que pueda ser, que estés esperando, ¿no? Que salga para acabar de potenciarlo. Pues insisto, yo creo que al final el tema de las grabaciones, de que automáticamente desde la grabación antes, ¿no? Saquemos las estadísticas, creo que eso va a ser lo más importante. O sea, que nosotros en tiempo real, solo con el vídeo, tengamos todos los datos y que podamos tener ahí más o mayor profundidad de predicción, va a ser para mí la gran revolución. A lo mejor me equivoco, pero es que es donde cada vez que veo un software nuevo que más me sorprende, va hacia ahí. Es verdad que después veo mucha gente que solo con un eventing de Instat o con un eventing de Wisecout te hace una herramienta de predictiva. Yo creo que ahí, bueno, aún queda mucho, porque la verdad es que no creo que tengamos tanta profundidad en esos eventing para hacerlo, pero cuando automáticamente yo tenga 100 partidos de un jugador, con todas sus movilidades, con todo lo que hizo, cómo se adaptó a según qué contextos, a según qué relaciones, con el tipo de lateral que jugaba al extremo, etcétera, etcétera, yo creo que vamos a avanzar mucho. Que vamos a tener que seguir viéndolo al jugador antes de ficharlo, que tenemos que ir a los campos, todo eso va a durar para siempre y es lo que hace el fútbol tan maravilloso. Pero que vamos a tener herramientas que nos van a poder ayudar más en cosas, básicamente porque en menos tiempo nos van a decir, pues mira, este jugador, este extremo de pierna cambiada, cuando juega con un lateral, la pierna natural, que es muy rápido, aunque tal, pues su rendimiento es mucho más alto. Y dices, no, eso ya lo sé yo. Bueno, ¿sabes?
después de ver muchos partidos, pero cuando tienes que trabajar con muchos futbolistas, claro, ¿sabes? Claro. Por ahí yo creo que va a ir la evolución. Muy interesante, la verdad. Veremos, veo que apuestas mucho por esto, concretamente lo has mencionado bastante en la entrevista. Sí. Déjame hacerte ya una última pregunta, Nacho, para ir cerrando. Antes, de hecho, he hecho un pequeño avance, ¿no? Que con el tema del engagement, de los aficionados y demás. La verdad es que hemos podido observar que en los partidos en Riazor hay mucha gente, o sea, hay una fidelidad brutal, tú lo has comentado también antes, ¿no? Se habla mucho del fan engagement hoy en día, es también algo clave, ¿no? Crucial para el campo y el área de la innovación y, en este caso también las diferentes técnicas, ¿no? Que utilizan los clubes para atraer al aficionado al estadio. No sé qué acciones realizáis vosotros para lograr este éxito. No sé si es que sale solo, viene un poco implícito. Aparte, hay cosas como fanzone, ¿no? Actividades. ¿Qué proponéis desde el Deportivo de La Coruña? Bueno, nosotros, la verdad es que es verdad que lo que me decías tú al principio de la entrevista, que estamos un poco acomodados porque nuestra gente no falla y tampoco queremos, y también nos sentimos en un agradecimiento absoluto con ellos porque sigan viniendo y porque llenen el campo, no llenen el campo, pero que vayan 20.000 personas cuando estamos en la tercera división del fútbol español. Entonces, bueno, lo que nosotros, nuestra prioridad, más que el fan engagement, como vamos a ver, a recaudar más con nuestros aficionados, lo aplicamos un poquito más a, bueno, vamos a hacer que se diviertan más. Cuando vengan al estadio, pues cada vez hay más actividades en el descanso. A nivel de patrocinadores, por ejemplo, sí que cada vez le damos más experiencias en el estadio. Todo el tema del área 1906, ahora tenemos una U televisiva de última generación para la publicidad que está muy bien. Hicimos alguna aproximación como prueba de concepto hacia la tecnología NFT con unas camisetas ecológicas, bueno, pues que tiene la gente le garantizan la propiedad de la propiedad de esa camiseta y de que, bueno, es propia de ese partido y que, bueno, tiene una etiqueta que puedes leer desde el móvil. Bueno, lo hicimos con la tecnología de Coret ID, que es una empresa también que hicimos con las que hacemos pruebas de concepto, y estamos a nivel de tecnología, pues sí, haciendo pequeños experimentos, pero a nivel de llevar gente al estadio, sinceramente, pues la realidad es que lo que nos hace falta es ganar partidos y cada vez se diviertan más, pero la gente al estadio viene y, bueno, cada vez le estamos intentando dar más opciones, pues, de entretenimiento, sobre todo en los descansos. Bueno, pues desde luego que eso seguro que acaba ya aún ¿no? de Sí. Potenciar el engagement y que la gente vaya al estadio y se lo pase bien, que bueno, que es un poco lo que tú dices y lo que decíamos antes, ¿no? Que en el caso del Depor no es tan complicado animar a la gente porque ya la gente es fiel y es el equipo de la vida de muchos ciudadanos de Coruña. Sí, acercarles la cantera, le retransmitimos ahora el deporte, bueno, y el equipo femenino también lo retransmitimos y las audiencias son espectaculares, es decir, sí, en ese aspecto cada vez estamos más contentos. Bueno, desde luego que el trabajo que se está haciendo, Nacho, es espectacular. Nada, ha sido un auténtico placer contar contigo aquí en el Quinto Corner, conocer un poco cómo trabajáis en este departamento de tecnología analítica y deportiva. Yo creo que nos ha quedado muy claro y creo que también ha quedado muy claro hacia dónde queréis ir, ¿no? Que es un poco lo que buscábamos con esta entrevista, Nacho. Os deseamos evidentemente toda la suerte del mundo y os agradecemos, y te agradezco personalmente, que hayas estado hoy aquí en este episodio del Quinto Corner. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que os haya aportado algo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. El Quinto Corner con Lupa. Volvemos un día más con La Lupa y lo hacemos hablando de un entrenador, yo voy a decir referencia en los últimos años, y que estoy seguro que muy pronto volverá a un gran banquillo europeo. No a un banquillo europeo, sino a un gran banquillo europeo. Hablamos de un campeón de Europa, de Thomas Tuchel, que ha hecho un trabajo impecable en equipos como Paris Saint-Germain, Chelsea y Borussia Dortmund, entre otros. Y vamos a hablar de él, cómo no, con nuestro experto Cristian Cano. Cristian, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas. Encantado de volver a tenerte aquí en La Lupa. Con un entrenador... El placer es mío. Muy bien. Con un entrenador que creo que además te gusta mucho, porque cuando te lo comenté me dijiste, sí, qué bien, qué ganas tengo de hablar de Tuchel, algo así me comentaste, ¿no? Porque la verdad es que yo diría, Cristian, que siempre se ha hablado de Tuchel, ¿no? Como uno de los discípulos del Gegenpressing de Jürgen Klopp, es uno de los entrenadores más modernos en este sentido.
Y quería comenzar con esto, en saber, ¿no?, si tú estás de acuerdo con esta afirmación cuando se dice que Tuchel es un poco discípulo de Klopp. Bueno, Tuchel y también Julian Nagelsmann. Además, recordemos que Tuchel, si no me equivoco, estuvo en el cuerpo técnico, si no recuerdo mal, no sé si fue en el Mainz o en el Augsburgo de Klopp, si no recuerdo mal, puede ser que me esté equivocando. En el Mainz. También estuvo con Julian Nagelsmann en un cuerpo técnico, o sea que podríamos decir que sí, ambos son discípulos de Jürgen Klopp, ¿no? Sí, totalmente. Pero el estilo de juego dirías que se parece, es decir, tú lo relacionas, o sea, tú ves jugar a un equipo de Tuchel y tiene reminiscencias del fútbol de los equipos de Klopp, ¿o no? Por ejemplo. Sí, yo creo que tiene detalles. Por ejemplo, creo que la presión, ese pressing que tienen los equipos de Klopp, no. Porque estamos hablando de que, bueno, sobre todo su Liverpool y también su Borussia Dortmund no eran equipos que te mordían. En el caso de Tuchel, creo que a la hora de defender es distinto. Además, también pensemos que Klopp suele jugar con 4-3-3, en Dortmund jugó con 4-2-3-1. En el caso de Tuchel la formación es distinta. Normalmente pues suele apostar, ¿no?, por una línea de 3 y dos carrileros muy largos. En el caso del Chelsea, ¿no?, que podríamos decir que ha sido su gran proyecto, eran Reece James y también Ben Chilwell. Pero bueno, yo creo que tiene algunos detallitos, como sobre todo yo creo las transiciones, ¿no?, ofensivas. Son equipos de robo y salida, de transiciones rápidas, de romper líneas, equipos muy, muy veloces, muy físicos. Y en este aspecto sí que coincide en algunos con los equipos de Jürgen Klopp. Al igual que los equipos de Klopp, ¿no?, tienen jugadores, yo diría, o posiciones muy características, muy representativas. Yo he señalado aquí en la preparación del perfil de Tuchel la posición de mediocentro posicional. Yo creo que hay jugadores muy representativos en los equipos de Tuchel en este sentido, ¿no?, que han sido grandes. Se me ocurre Julian Weigl en el Dortmund, ¿no?, que era, vamos, un jugador absolutamente clave, ¿no?, y que creo que brilló con luz propia. Verratti en el Paris Saint-Germain, aunque Verratti ya en aquel momento ya lo conocíamos de sobra, ¿no?, pero creo que su mejor fútbol ha sido con Tuchel, fíjate, en muchos momentos, ¿no? Recuerdo aquella temporada 2021, ¿no?, en la que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, llega a la final de la Champions. Y, cómo no, yo creo que el más representativo que llegó a ser, ¿no?, top 3 del Balón de Oro, Jorginho, ¿no?, en el Chelsea, ¿no?, en aquella temporada en la que el Chelsea se hace infranqueable, gana la Champions, ¿no?, hace, bueno, una final de temporada espectacular con Tuchel. Jorginho para mí el más característico, ¿no?, quizá de los que ha entrenado en esta posición. Sí, a ver, estamos hablando de tres jugadores, sobre todo en el caso de Jorginho y Verratti, de un nivel, de unas cualidades altísimas. En el tema de Julian Weigl también, recordemos que durante aquellas temporadas era una de las mayores promesas del fútbol alemán. Fue marcharse Thomas Tuchel y su rendimiento bajó de manera notoria, es más, acabó cedido en el Benfica, sin acabar de contar del todo con la titularidad en el conjunto portugués. Y es más, diría que en los casos de Verratti, como bien has comentado, y también del propio Jorginho, su rendimiento ha bajado tras la salida de Thomas Tuchel, ¿no?, de los banquillos de tanto PSG como Chelsea. Y Carlos, no sé si recordarás que has comentado esa temporada 19-20, que el PSG llega a la final, que en agosto del 2020 de la Champions. Recordemos que Tuchel también apuesta en algunas ocasiones, con Marquinhos de pivote defensivo. Sí, es verdad. Podríamos decir uno de los jugadores que también se reinventó un poco a la hora de su función sobre el terreno de juego. Es cierto que después, a la hora de atacar, podríamos decir que aquel Marquinhos era más una especie de líbero o de tercer central. Sí, el primer pase no le correspondía a él, ¿no? Exacto. Exacto. Y bueno, y como has comentado de Jorginho, a ver, a mí, si tengo que elegir uno de los tres jugadores, el que más me gusta es Verratti. Lo que pasa que sí es cierto que creo que al que más le ha sacado el mejor rendimiento, al que más ha exprimido, en este caso es Jorginho. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente, ¿no? Que es un jugador que hizo un final de temporada espectacular. Por otra parte, se dice que, Cristian, que el fútbol de Tuchel es uno de los más modernos, yo lo digo, por ejemplo, porque consigue equipos muy equilibrados. Sin embargo, para mí, ¿no?, por decir algo más negativo, el gran debe está en que, curiosamente, en esos equipos el equilibrio suele durar poco. Es un entrenador
que a largo plazo no se le ha visto, ¿no?, continuidad. Sus equipos siempre acaban partiéndose siempre hacia un lado u otro, ¿no? En el Dortmund, por ejemplo, recuerdo que acabó encajando muchos goles, ¿no?, en su época final, y el Chelsea, al contrario, ¿no?, acabó quedándose seco en ataque, no metía un gol a arcoiris. Es curioso, ¿no?, porque no adolece del mismo problema, ¿no?, cada equipo de Tuchel, sino que van variando un poco. Bueno, realmente su Chelsea nunca fue un equipo con muchísimo gol. Si vemos las eliminatorias de aquella Champions que acaba ganando, la final la gana 1-0 con lo justo, prácticamente con una de las pocas ocasiones que generó en aquel partido contra el Manchester City. También es cierto que el City generó muy poco en ataque. Contra el Madrid también, recuerdo que sobre todo el partido en Valdebebas, en el encuentro de ida, el Chelsea generó muchísimo en ataque, pero transformó simplemente una ocasión. Contra el Atlético de Madrid más de lo mismo. A ver, es cierto que al principio, ¿no?, de la temporada 21-22, con Lukaku el equipo empezó muy bien aquella temporada, compartiendo el liderato junto al Liverpool y el propio Manchester City, pero como bien has comentado, el equipo acabó cayéndose por X razones. Algunos jugadores hay que decir que bajaron bastante el rendimiento. Y también tengo que comentar que a mí nunca Kai Havertz me ha convencido como 9. Yo veo más a el alemán como media punta por detrás de una referencia en este caso. Le está pasando lo mismo también a los entrenadores actuales del Chelsea, sobre todo al actual, a Potter. Totalmente. Y bueno, y has comentado también de que Tuchel es un entrenador con un fútbol muy moderno. Yo no destacaría en este caso solo a Tuchel. En general comentaría a los técnicos alemanes. Si nos fijamos, Flick, Thomas Tuchel, Klopp, aunque posiblemente sea el más diferencial. También, por ejemplo, Marco Rose en el Leipzig. Prácticamente todos están ofreciendo el mismo fútbol, ¿no? Equipos de transiciones rápidas, la gran mayoría con línea de 3 centrales. Y además equipos que juegan muy bien al fútbol, por supuesto. Presionan cuando tienen que presionar, repliegan cuando tienen que replegar, además lo hacen muy bien. Y también cuando tienen que dominar los partidos, ¿no?, y mantener la posesión, también lo hacen a la perfección. Totalmente. Porque ya nos estamos quedando sin tiempo como siempre, Cristian. Ahora comentabas algunos aspectos, ¿no?, de este Chelsea, por ejemplo, entre otros equipos. Jugadores clave un poco de su carrera, si podrías decirme 3-4, ¿no?, dirías que definen lo que es la esencia del fútbol de Tuchel. Es complicado. En el Dortmund has comentado a Weigl, yo también comentaría a Ousmane Dembélé, aunque solo estuvo una temporada. Yo creo que Tuchel ha sido el que más nivel le ha sacado al francés en lo largo de su carrera. De momento Xavi parece que también lo está haciendo en el Barcelona. Y en otros equipos, en el Chelsea, por supuesto, Jorginho. Kanté, la temporada 2021 que hace es fabulosa, en esa función de box to box, no de tanto pivote defensivo. También destacaría, a ver, en el PSG es cierto que posiblemente fue el equipo menos de Tuchel, ¿no? Porque también es cierto que arriba Neymar y Mbappé tenían mucho protagonismo, ¿no? Pero en aquel equipo yo creo que Verratti es que más o menos lo que has comentado. Son 3 jugadores a los que más les ha sacado, a los que más jugo les ha sacado, y me quedaría con esos. Muy bien, pues para ir cerrando, el sistema, antes has comentado, ¿no?, los sistemas que, por ejemplo, utilizaba Klopp, ¿no?, que hay diferencias con el de Tuchel. Si tuvieras que decir, si me lo quieres responder cortito, como quieras, ¿el sistema preferido de Thomas Tuchel cuál dirías que es? A ver, por supuesto los 3 centrales, es lo que más solidez le ha dado en defensa, los 2 carrileros largos, ya sea, recordemos en el Dortmund con Piszczek o Schmelzer, en el caso del Chelsea fueron Chilwell y Reece James, aunque en ocasiones también estuvo Azpilicueta, aunque normalmente el español ocupaba la función de ese tercer central por derecha. El doble pivote, indiscutible. Uno más referencia y el otro más descontrolado, ¿no? Por ejemplo, en el Chelsea era N'Golo Kanté. Y ofensivamente, pues los 2 mediapuntas, pseudo-extremos y la referencia arriba. Yo diría una formación, por ir a lo corto, 2 carrileros, 3-4-3, sí, sería eso. 3-4-3 o 3-4-2-1. Muy bien, pues nos quedamos con eso, Cristian. Ha sido un auténtico placer, como siempre ha pasado volando esta sección, contar contigo
un día más aquí en el Quinto Corner. Nada, nos escuchamos a la próxima para analizar a otro entrenador top, otro entrenador élite. Gracias. Perfecto, Carlos, gracias a ti. El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Pues hasta aquí la edición de este mes de febrero de El Quinto Corner de Boon Sports. La verdad es que me lo he pasado en grande, me lo he pasado genial. Hablando con Nacho Lourido, explicándonos un poco, ¿no?, cómo funciona esta tecnología analítica y deportiva en el Depor, comentándonos también su carrera, que la verdad es que es espectacular y muy creo que se ha visto mucho ese vínculo, ¿no?, afectivo que aparte tiene Nacho con el Deportivo de La Coruña, y por supuesto todo lo que tiene que aportar, ¿no?, que es muchísimo, y que creo que haríamos bien muchos tomando nota, ¿no?, de lo que dice Nacho, que es un gran experto en lo suyo, y sin duda, ¿no?, se demuestra porque el Real Club Deportivo de La Coruña en muchos aspectos está ahora mismo a la vanguardia, en cuanto a tecnología analítica y deportiva, por ejemplo. Yo creo que no hay ninguna duda. También nos lo hemos pasado muy bien hablando de Thomas Tuchel. La verdad es que teníamos muchas ganas de tratar al técnico alemán, como digo, para mí el gran olvidado, sin ninguna duda, en la élite del fútbol europeo. Esperemos que pronto encuentre equipo y que podamos seguir viéndole triunfar, porque al final es una cuestión de con quién, no de si va a triunfar. Con Thomas Tuchel todos los equipos han llegado a niveles de fútbol espectaculares. Ha hablado una vez más Carlos Rojas en El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Hasta entonces, sed felices, hasta la próxima.